Bueno, Dios los bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero contestar muy brevemente en este video si los cristianos podemos tatuarnos. Bueno, en primer lugar quisiera comenzar esta pregunta tan importante contestando que absolutamente no. Y la Biblia nos enseña lo siguiente en Levítico capítulo 19 versículo 28. Dice así: no harás sajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marca de tatuaje en vosotros, yo Yahvé. Ahora, tal vez alguno podrá argumentar que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Y bueno, ustedes me conocen y ustedes saben cómo he desarrollado yo este tema a profundidad, pero es algo que debemos entender, es que es verdad que estamos en el nuevo pacto, pero tenemos que recordar que la ley de Moisés en realidad está compuesta por 7 diferentes cosas. La ley es un código punitivo que por supuesto el Señor le puso fin en la cruz, es decir, era un código que decía que era pecado y asignaba castigos sobre las personas que cometieran estas faltas. En el nuevo pacto no volvemos a encontrar que en la iglesia aplique, por ejemplo, el azotar a una persona 40 veces, como lo permitía Deuteronomio. Asimismo, la ley era un código de expiación que a través de sacrificios de animales, por ejemplo, se obtenía el perdón, y también habían ciertos ritos de purificación a través del agua o el fuego para poder obtener la santificación y la purificación. Por supuesto que todo eso quedó derogado por Jesucristo, porque Él es el que a través de su sacrificio, con un solo sacrificio, dice la Biblia, que perfeccionó y santificó a todos los que creen en Él. Sin embargo, tenemos que entender que el código moral de la ley de Moisés en el nuevo pacto sigue vigente. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que los apóstoles no tienen otro discurso diferente al del Antiguo Testamento relacionado al no matar, no fornicar, no dar falso testimonio, honrar a padre y madre, las leyes sexuales que encontramos en Levítico, donde se condena el bestialismo, el homosexualismo, donde se acusa como pecado toda práctica ilícita, por ejemplo entre primos hermanos. Todas estas cosas siguen vigentes en el nuevo pacto. El hecho de que nosotros estemos en la gracia, ¿verdad? Que más que la gracia podríamos mejor decir que estamos en el nuevo pacto. Es importante aclarar de que eso no nos da licencia para ir y quebrantar el código moral de Dios. Por esa razón, queridos hermanos, es que aunque nosotros estemos viviendo en el nuevo pacto, lo que Dios señaló como malo, que era rasgar nuestro cuerpo, entiendas esto como los famosos piercings, y tatuar nuestro cuerpo, Dios lo vio malo. ¿Y por qué Dios lo vio malo? Bueno, porque cuando estudiamos el pasaje de Levítico podemos entender en el contexto que tanto la práctica de perforar el cuerpo como la práctica de tatuar el cuerpo estaba relacionada con prácticas satánicas, estaba relacionada con prácticas espirituales. No hay ni una sola cultura, ni la azteca, ni la egipcia, ni la polinesia, ni la cultura que había en el Medio Oriente, que todas estas culturas desarrollaron los tatuajes. En ninguna de ellas los tatuajes tuvo un significado estético. Siempre tuvo una relación espiritual. Y es por esta razón que nosotros podemos ver algo muy interesante. Las 6 palabras que nosotros podemos encontrar en la Biblia que se usan para hablar de los demonios en el Antiguo Testamento, van a notar ustedes que son las tendencias más fuertes de las personas al tatuarse, lo cual por supuesto nos revela su trasfondo oculto, demoníaco. Aquí es donde podemos empezar a encontrar un patrón de por qué la gente se tatúa y por qué se tatúa lo que se tatúa. Por ejemplo, la primera palabra que encontramos por demonio en el Antiguo Testamento es Shedim. Esta palabra Shedim, que se traduce demonio, también significa gobernante que exige sacrificios. Y es por esta razón que ustedes van a encontrar que muchos de los tatuajes están relacionados con ese tema. Podemos encontrar, yo he visto muchísimos tatuajes donde se puede ver un ente, ¿verdad?, extraño, un ente fuerte
que está recibiendo un sacrificio. Yo he visto tatuajes de ese tipo en las personas. También encontramos la palabra Zair, que esta palabra se traduce como sátiro, dioses de la inmoralidad sexual, pero también significa macho cabrío. Y por eso es que muchas veces la gente se tatúa el macho cabrío o se tatúa la estrella de 5 picos que se usa en el satanismo para dibujar al macho cabrío. La tercera palabra es Elilim, que significa en hebreo dioses. Ustedes notarán que la gente se tatúa Ganesha, ese dios elefante de los hindúes, o la gente se tatúa un ángel, o la gente se tatúa a Jesucristo, o la gente se tatúa a la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es precisamente algo que está relacionado con los tatuajes. El tatuarse ídolos, aún a Jesucristo mismo, porque el Señor nunca nos ha solicitado eso, ¿verdad? Nunca nos pidió Él que nosotros nos tatuemos. Entonces, esto más bien ofende aún mayormente al Creador. En cuarto lugar, encontramos nombres de demonios como Gat y Mení. Estos dos nombres de demonios son nombres de demonios que están relacionados con la suerte y el azar. Y ustedes verán que casi siempre la gente se tatúa cosas con el azar, cosas con números, cosas con, por ejemplo, yo he visto tatuajes de dados, de cosas relacionadas con casinos o cosas que están relacionadas con el futuro, como por ejemplo los signos zodiacales. Todo esto tiene que ver con Gat Mení. En quinto lugar encontramos la palabra hebrea Ketep, que es una de las palabras que se usa para hablar de los demonios y significa destrucción. Y por eso es que ustedes pueden ver que hay tatuajes que están relacionados con el dolor. Ustedes pueden ver un corazón rodeado de espinas o lágrimas de sangre o todo lo que tenga que ver con dolor tiene que ver con esta palabra hebrea Ketep. Y en sexto lugar encontramos la palabra hebrea Terafim. Esta palabra significa dioses domésticos. Es la palabra que se usa en Génesis cuando Labán le reclama a Jacob que por qué se llevó sus terafines, sus dioses domésticos. Y esto está relacionado, esta palabra está muy relacionada con, por ejemplo, los espíritus domésticos, hogareños, maldiciones generacionales o con difuntos de nuestra propia familia. Y ahí hay gente que se tatúa a la abuela que se le murió, o al papá que se le murió, o al hijo que se le murió, o vemos simplemente tatuajes que tienen que ver con la muerte. Esto tiene que ver con los terafines. La gente se tatúa las muñecas de México de la muerte, o la gente se tatúa la Santa Muerte, y todos estos patrones que están relacionados con demonios. Por eso es que no es una casualidad que la gente, en su gran mayoría, los tatuajes que se hacen tengan que ver con esto. Y por supuesto no estará, ¿verdad?, el que argumenta, bueno, pero yo no me tatué nada de esto, yo lo que me tatué fue un perro, yo me tatué un atardecer o una mariposa, bueno, como ustedes quieran. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros no hemos sido llamados a esto, y la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. La Biblia nos llama a santificarnos en cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 13. Y por supuesto que Romanos capítulo 14 versículo 21 nos dice que bueno es no comer nada, ni beber nada, ni hacer nada que ofenda al débil en la fe. ¿Quién puede negar que los tatuajes dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia, es un tema polémico? Absolutamente nadie. Bueno, el consejo que Pablo nos da, el apóstol de los gentiles, nos enseña que nunca con la comida, la bebida o algún acto nuestro ofendamos y afectemos la fe de los débiles en la fe o de los neófitos. Así que si nosotros realmente queremos servir al Señor y no queremos encontrar estorbos de que en algún momento en alguna iglesia no nos inviten porque a servir, a ministrar por estas cosas, pues simplemente nosotros tenemos que renunciar a esas cosas. Realmente cuando vemos el testimonio de los apóstoles, ellos renunciaron a todo por causa del ministerio, por causa del evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros debemos ceder ante estas cosas? Así que la respuesta es no. Los pastores no debemos ser permisibles en este aspecto. Yo creo que una persona que en una iglesia que tenga un cargo de liderazgo y haga esto,
debe ser puesta en disciplina, y si esta persona no se arrepiente y no se compromete a no seguir tatuándose, pues no es apto para el ministerio. Así que esta es la respuesta. Como dice la Biblia, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Y aunque se pongan de moda los tatuajes, nosotros hemos sido llamados a ser diferentes al mundo. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.